Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a Seguridad en Clave. Hoy contamos con Rubén Hilario, de la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas. Rubén, ¿qué haces tú en la escuela esa? Cuéntame. Bueno, buenas tardes, Alonso. Antes de nada, agradecerte que cuentes con la presencia de nuestra escuela en redes, porque es importante. Creemos que forma parte de poder llegar a todos aquellos usuarios de motocicleta que nos gusta este mundo y que lo amamos con pasión. Y bueno, pues básicamente la escuela está dirigida a una formación posterior a lo que es una vez tenga conseguir los carnes de los permisos de conducir. Nuestra formación es un poquito una formación más avanzada. Empezamos por una formación básica y luego tenemos cursos intermedios y después ya pues cursos de nivel más alto, donde ahí sí trabajamos un poquito ya determinadas situaciones un poquito más complicadas en la conducción. Pero bueno, básicamente lo que nos gusta y lo que tratamos con los alumnos es el que disfruten conduciendo sus motocicletas y que lo hagan de una forma además segura, que su conducción sea segura para ellos y para el resto de usuarios. Sí, porque una cosa es sacarse el carnet de conducir, que básicamente está orientado a aprobar un examen, y otra cosa es saber conducir una moto, que es a lo que os dedicáis vosotros. Dentro de la enseñanza que proporcionáis, ¿qué carencias veis más a menudo en la conducción diaria? Bueno, básicamente la carencia yo lo enfocaría un poquito más desde el punto de vista psicológico, porque es un poquito el concepto que tienen los usuarios de las motocicletas de que eso es parecido a una bicicleta. Y la física nos demuestra cuando cogemos una motocicleta que es totalmente diferente. Entonces, las carencias que vemos más es que subestiman un poquito sus capacidades para poder llevar una motocicleta. Las podríamos resumir un poco así, porque es verdad que vienen de todos los niveles a nuestros cursos, viene gente hasta de circuito que han competido y una vez realizan los cursos salen con la sensación de que todo lo que sabían, aquellas personas que creían que sabían mucho, se dan cuenta de que para ir y circular por las vías de nuestro país y otros países no tiene absolutamente nada que ver. Y aquellos que vienen con un nivel muy básico, pues de estar empezando o de que se acaban de sacar la moto y quieren mejorar su conducción, se dan cuenta de que eso es una máquina que hay que saber cómo funciona, que hay que saber qué dinámicas tiene, que hay que saber qué energías transfiere, hay que saber un montón de conceptos que la mayoría no se dan cuenta hasta que no hacen un curso de conducción. Sí, porque nosotros que estamos dedicados a compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, conocemos a los motoristas de la agrupación de tráfico, por ejemplo, o a los alazán de la Policía Nacional, Correcto. que son expertos en conducción de motocicletas y siempre hay accidentes de estos compañeros también. No se salvan de un accidente. Así Eh, es. mm, ¿En qué situaciones se concentran más las caídas graves en la vía pública? Hombre, tenemos que distinguir un poquito los escenarios. Tenemos el escenario interurbano y luego está el escenario urbano. En el escenario urbano sabemos que los riesgos se multiplican de una forma exponencial, porque al final tenemos que lidiar mucho con el resto de usuarios de las vías, con obras, con baches, con rejillas de metro, con alcantarillas, La pintura. eh, con la pintura, con nuestra señalización horizontal, que lamentablemente en muchos sitios no se cuida ese coeficiente de rozamiento para que podamos pasar por ellas de una forma más segura. Entonces, el ambiente urbano es bastante agresivo hacia los motoristas, porque luego, en caso de caída, ten en cuenta que impactamos sobre mobiliario urbano. Mobiliario urbano que, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un mobiliario urbano que nos hace mucho daño, donde han fallecido ya varias personas desde que se instaló y es la famosa aleta de tiburón. La delimitación del carril bus dentro de la zona de la M30 para que circulen los autobuses urbanos.
esa aleta de tiburón para nosotros es mortal, porque una caída sobre esa aleta de tiburón, aparte de que dudamos bastante un poquito de su legalidad, esa aleta de tiburón nos mata en determinados impactos y de hecho ha sido así. Luego tenemos las vallas delimitadoras en las aceras, tenemos los postes que se ponen para evitar que se estacione. Todo eso es agresivo, es un material rígido, es hierro puro. Ujú. Y nuestros impactos contra la cartelería, contra la señalización, los semáforos, todo eso es un riesgo muy difícil de evitar en caso de caída y que per se es, en muchas ocasiones ya es mortal el impacto contra ese tipo de señalización. Y luego en el ámbito interurbano, pues podemos hablar mucho del estado de las vías, porque siempre Sí. criminalizamos al conductor, siempre criminalizamos que es culpa de la velocidad excesiva, que si vemos un poquito lo que dicen directamente desde la Dirección General de Tráfico, siempre en todos los siniestros es a juicio y a interpretación esa velocidad excesiva del instructor de ese atestado. O sea, es un juicio, es una interpretación, no es una medición exacta en todos y cada uno de los siniestros. Aparte de la formación que puede tener un guardia civil de tráfico, que ya hemos comentado muchas veces y hemos hablado de que nos gustaría que tuvieran muchísima más formación en el tema de la investigación de atestados, Ujú. porque carecen, dicha por ellos mismos, de mucha de esa formación. Bueno, tú lo puedes llegar a saber y lo habrás escuchado No, en alguna ocasión. yo conozco a un buen amigo que tiene un curso de investigación de accidentes y cuidado, con don Carlos, que donde pone el ojo pone el boli. Lo que es cierto es que tanto la DGT como Óscar Puente, un saludo a Calamidad, se acuerda un poco del estado de las carreteras, de la Muy gravilla poco, de las carreteras, de los baches muy en poco. curva. Muy poco porque apenas se reflejan los atestados, apenas. Mm, Y muchas de las salidas de carreteras, salidas de vía, son originadas debido a ese estado, a intentar evitar cómo se encuentra esa carretera por grava mm. o que no la encontramos, o debido a la selladora, o debido a esa señalización horizontal que comentabas antes, la pintura. O que Pues todo eso, es más fácil y más barato poner el cartel precaución, carretera en mal estado, es más barato que arreglar la carretera. sí, no, y al final es una lucha que tenemos contra la administración porque, bueno, es verdad que nosotros trabajamos también mucho por la formación porque al final la siniestralidad, los siniestros de tránsito que tenemos influyen, es un proceso multifactorial, que eso lo tenemos que tener claro porque es un proceso donde interviene la vía, interviene el usuario, interviene la máquina que llevamos, la motocicleta, el vehículo, e interviene también mucho el entorno y las condiciones climatológicas. O sea, al final no es lo mismo circular por una vía que está en un estado óptimo y las condiciones climatológicas a lo mejor son un poco desfavorables, pero llevamos nosotros nuestra motocicleta, la llevamos en perfecto estado y tenemos un conocimiento y una experiencia para poder circular por esa zona en ese estado, que un usuario que empieza de nuevas, que puede ser un poco más novel en el aspecto de la conducción y se encuentra en esa situación, una carretera que a lo mejor está lloviendo o que está con sol y sombras, que también le va a dar el sol de frente, en una carretera donde a lo mejor el estado del firme no es el más adecuado, pues todo eso en nuestros cursos, por ejemplo, lo indicamos mucho, hablamos mucho, porque nosotros, nuestro principal objetivo y una de las frases que más decimos en los cursos es que tenemos que estar preparados para lo inesperado. O sea, nosotros siempre tenemos que ir anticipando todo lo que se nos venga en una carretera. Tenemos que ir leyendo esa carretera. Cuéntame tres errores típicos que multiplican el riesgo y cómo corregirlos. Bueno, es que por eso te comentaba que al final los errores dependen mucho de cada usuario, porque señalizar algo un poco generalizar no nos gusta mucho. Siempre intentamos identificar, porque cada siniestro de tránsito es muy particular, es muy específico. Sí que es verdad que lo que comentamos al principio, un poquito hay una falta de formación evidente, porque muchos de los usuarios que hay hoy en día en motocicleta con el B+3, el famoso B+3 que salió, se compran un scooter para poder ir ahí más Espera, rápido al trabajo. ¿qué es eso del B+3? El B+3 es cuando tú tienes 3 años de antigüedad en el carnet de conducir vehículo, turismo,
sabemos que podemos adquirir un scooter de 125. Ah, Y con ese scooter podemos ya circular y sin ningún tipo de experiencia en una moto. O sea, directamente tú puedes adquirir ese vehículo y dices, bueno, pues me viene mejor para ir de mi casa al trabajo todos los días, pues me lo cojo porque es más rápido. Evidentemente en los atascos voy a poder circular de una forma más ágil y más rápida entre lo que es el tráfico diario y llegaré a mi punto de trabajo, a mi puesto, casi a la puerta de casa, porque voy a poder aparcar al lado y a la puerta de ese lugar de trabajo. Y eso ha subido muchísimo nuestra siniestralidad porque son usuarios nuevos que no tienen tanta experiencia, que tienen simplemente han visto la moto a lo mejor de segundas o les llama la atención o lo comentaron en su momento y ahora han tomado esa decisión y encima de una moto no han tenido ningún tipo de experiencia, ningún tipo de formación básicamente. ni cómo frenar, ni dónde Nada, frenar. bueno, eso es una de las partes muy importantes que solemos trabajar porque lamentablemente en Internet tenemos pues mucha gente que le gusta hablar y no se da cuenta de la repercusión que puede llegar a tener. Porque cuando comentan determinadas técnicas de frenado, esas técnicas de frenado se tienen que realizar en cursos de conducción, donde tienen un tutor, donde tienen un instructor, donde tienen un monitor a su lado que les va a enseñar y les va a decir cómo lo tiene que hacer y por qué es, que es lo más importante, por qué hay que hacer eso y por qué lo tiene que hacer. Y al final, hablándolo en Internet, tú puedes decir, puedes explicarlo, pero cuando llega la hora de la práctica, puedes cometer errores, puedes tener fallos y eso realizarlo en carretera puede significar la diferencia entre que te caes, tener un siniestro y ya veremos las consecuencias. Sí. Entonces, la frenada es una parte muy importante de lo que es la conducción de una motocicleta. Tienes que saber cómo funciona el freno delantero de tu motocicleta, tienes que saber cómo funciona el freno trasero y para qué se usa y por qué se usa, las suspensiones, los neumáticos, tienes que saber un poquito cómo funciona toda esa máquina que a la hora de la verdad te puede llegar a salvar la vida, pero tienes que saber el por qué y cómo usarlo. Mirada y trazada. Explícanos uno pequeñito de esto. Conceptos así. Bueno, pues te lo digo básicamente, los cursos decimos donde miras, vas ¿Mm? directamente. Si miras a donde tienes que mirar y donde quieres terminar con tu motocicleta, ahí irás. Si te despistas, si miras otras zonas más cerca, en otros ángulos y diferentes de donde tú quieres terminar, vas a terminar en esas zonas. Si ves un obstáculo en la vía, vas a ir y te quedas fijo con el obstáculo, vas a ir contra ese obstáculo. Entonces, nuestros cursos básicamente trabajan mucho esa mirada, ese posicionamiento encima de la moto, en el que tú tienes que trabajar la mirada exactamente hacia donde tú quieres llegar con esa moto. Donde quieres finalizar con la moto, en la parte segura de la vía, es donde tú tienes que mirar. Y eso lo enseñamos en los cursos. Aparte de que tenemos parte de cursos en plataforma, donde trabajamos muchísimo ese tipo de movimientos de cabeza, donde tú mueves los hombros o los brazos y después tienes que girar la cabeza previamente a ese movimiento de brazos o de hombros sobre tu manillar, el estilo inglés famoso que tenemos dentro de los estilos de conducción, pues lo trabajamos muchísimo en este tipo de cursos, ya que es uno de los estilos que nos permite realizar giros cerrados de una forma muy segura, con una visión muy amplia de todo lo que tienes en tu entorno y la trazada, al final, cada piloto tiene la suya, como vemos en MotoGP. Y nosotros también, cada uno tenemos la nuestra. Eso no significa que sean peores o mejores. Si esa trazada te la saben direccionar, te la saben gestionar y te saben enseñar cómo hacer una buena trazada, podrás tener la tuya y será buena. Igual que la que salgas con tu amigo o compañero de ruta, va a ser también buena si sabes dónde tiene que mirar. ¿Qué trazada es la ideal? Nosotros siempre recomendamos que se retrase, previamente a la entrada de una curva, siempre tenemos que hacer lo que denominamos los deberes. Hacer los deberes es anticiparte conforme el entorno, la señalización, todo lo que ves en el estado de la Ah, vía y demás. me gusta eso que has dicho de la señalización. Sí, porque es Hay, que hay, son pequeños, hay unos discos así circulares muy bonitos. Bueno, oye, tienen pues, fondo para algo son, blanco, ¿verdad? fondo Algo blanco, nos dan indicios. fondo blanco, así el exterior rojo, y luego viene Ahí un está. numerito que Y es eso nos hace ver un poquito que, dónde vamos a llegar, dónde que estamos ves, intentando llegar. si ves, dice, oye, mira, ahí el numerito ese es
la velocidad máxima permitida de esa vía. Sí, Todos, bueno, sí, el todo, tema de la velocidad sí, podríamos todos tenemos amigos tener un debate. ingenieros, todos tenemos ingenieros que dicen, esta carretera ha puesto el que ha hecho la carretera a 80, pero aquí se puede ir a 130. Digo, pues, oye, chico, Sí, no, ya, claro, pues tú sabes más. pero a ver, la trazada, lo que estábamos comentando, tú tienes que anticipar muchísimo todo. Tienes que anticipar conforme lo que tú estás comentando, esa señalización te está dando ya un lector de la vía. Estás viendo el estado de la carretera, estás viendo la curva. Si tú estás viendo que esa curva estás mirando a la curva y la estás viendo que se cierra, que se te está cerrando, igual la velocidad a la que vas no es la adecuada. Igual tienes que empezar a hacer los deberes antes. Entonces, toda esa anticipación es la que tienes que gestionar, hacer los deberes. Y una vez que tú ya empiezas a entrar en la curva, es donde ya tienes que empezar a mirar bien hacia dónde tienes que trazar antes de girar. Es decir, tienes que anticipar tu mirada, ver cómo va esa curva, ver cómo va la salida, encontrar y buscar esa salida. Y una vez que tú ya ves que esa salida la tienes próxima, que ya la estás visualizando, ahí es donde ya tienes que tirar la moto, como solemos decir, y empezar a dar gas para salir. Siempre hay que retrasar todo lo posible para evitar esos riesgos o esas situaciones que nos podemos encontrar en medio de la curva que nos van a poder impedir trazar de una forma adecuada. Entonces, lo mejor es anticipar, leer mucho la carretera y gestionarla mucho. Y eso en los cursos trabajamos mucho en eso porque siempre decimos a la gente y a nuestros alumnos que deben de hacer bien los deberes, que si tocas un freno en una curva es porque ya lo has hecho mal antes. Y el freno prácticamente es el comodín del público, como se suelen decir, en el que te puedes apoyar en él, pero para apoyarse en él también te tienen que haber enseñado cómo apoyarte y cómo usarlo para salir de una situación crítica que has dicho, como solemos decir, que ya te has comido un poco la curva, pues bueno, vamos a intentar salir. Pero lo mejor es anticipación, retrasar esa entrada en la curva lo máximo posible y una vez que tienes visibilidad de esa curva, que ya la ves al final, tirar la moto, abrir gas y salir de una forma progresiva. Progresiva, sin prisas, sí. Ahí está. Vamos a ir ahora con el tema de la protección personal. Ya casi está descartado por los usuarios de motos, y digo casi porque hay gente, me encuentro amigos que me dicen, no, yo es que llevo el casco porque me obliga. Pues menos mal, sí señor. Eh, Ahora ya llegamos al otoño, dentro de poco será el invierno y volverá la gente ya por fin a ponerse las chaquetas, los pantalones largos, a usar guantes y casco, pues oye, habitualmente cerrado. Eh, ¿Por qué? Vamos, y algunos también usamos el chaleco con sistema airbag. ¿Qué opináis vosotros sobre este sistema de seguridad? Pues mira, lo decimos también mucho, de hecho hacemos demostraciones en los cursos del funcionamiento del chaleco, nuestros alumnos en los cursos llevan chaleco para que pues reforzar esa seguridad. Creemos que es la mejor elemento de seguridad pasiva después del casco. Es decir, el chaleco junto con el casco son dos elementos en nuestra seguridad pasiva que nos pueden salvar la vida de verdad. O sea, Ujú, el equipamiento en sí, en general, es adecuado y debe de ser el óptimo para poder circular, homologado y certificado para circular encima de nuestra moto. Sí, pero el chaleco y el casco son dos de los elementos básicos que realmente, y está demostrado, pueden salvar nuestra vida. El chaleco airbag está demostrado que nos protege todo el tema de órganos internos, lesiones de la columna vertebral y el casco, todas las lesiones que tenemos en la mayoría en impactos contra nuestra cabeza. Que ya solo la dinámica de este tipo de situaciones que nos enfrentamos a veces cuando nos caemos de la moto, tenemos un siniestro de tránsito, un impacto solamente a 25 kilómetros por hora contra un poste de sujeción de una barrera de seguridad metálica, nuestros amados guardarraíles, ujú, pues solamente un impacto a 25 kilómetros por hora nos mata casi 3 veces. Si joder, no, o sea, nos mata 3 veces porque solamente de la compresión que tenemos, luego de la fuerte deceleración que tenemos, porque eso es lo que nos mata verdaderamente. O sea, son las fuertes deceleraciones ujú, que nuestro cuerpo tiene que soportar
a 25 kilómetros por hora impactando contra un poste, Este fallecemos verano, seguro. este verano han fallecido varias personas aquí en Madrid que han chocado contra señalización vertical en la autovía 2, con choques con vehículos, porque ellos han sido impulsados contra otro vehículo y han fallecido. No es un tema de broma. Y cuando la No, gente no, dice, no, es que el chaleco es caro, digo, no, oye, ¿y cuánto vale tu hígado? ¿Te has preguntado no, eso? ¿cuánto vale, como decimos en nuestros cursos, cuánto vale un día de hospitalización? Sí, sí, Es, o sea, y es tu vida, al final es tu vida. Un chaleco airbag protege todos nuestros órganos internos y luego hoy en día, vamos, es que tienen una protección a nivel de la columna vertebral que es increíble y muchos ya impiden incluso los latigazos cervicales de nuestra sí, cabeza, los movimientos los tienen súper sujetos, o sea, creemos que es el mejor elemento de seguridad pasiva que hay después del casco, a pero ver, sin diferencia. De hecho, yo puedo decir que yo mismo he tenido un siniestro de tránsito aquí en Madrid. Impacté frontolateralmente contra un coche que me dio a mí vale, en un lateral y gracias al chaleco airbag, mi casco y mi equipamiento que iba completo, no tuve ningún tipo de lesión. Y fue un impacto que el conductor se saltó un ceda al paso. El típico impacto que suele sí, haber sí, y gracias a la, vamos a llamar, formación que yo he recibido, donde ves venir un poco las situaciones, donde puedes anticipar un poco todo lo que se te puede venir encima, a la deceleración que tuve yo de mi moto, que empecé a frenar previamente a lo que me podía venir, pues junto con el equipamiento que llevaba, me salvó y funcionó. Y la verdad que yo me levanté, vi que el airbag estaba inflado y dije, pues mira, yo caí sobre el capó del coche directamente y sobre el cristal y del además, golpe lo, que recibí lo único que y tienes que ningún cambiar problema. es el cartucho, que te cuesta 10, Correcto. 15, 20 euros, y Sí, ala, dependiendo las marcas y modelos, sí. sí, bueno, Porque luego hay marcas que al final tienes que mandar el chaleco a fábrica, etcétera, etcétera, sí, pero determinadas marcas sí que son muy importantes, sí, como puede ser Elite, como puede ser Furigan. Tienen modelos que simplemente quitándoles el cartucho funcionan perfectamente. Luego, si no han sufrido ningún arrastrón, ningún desgarro importante, tú puedes circular, le pones cartucho nuevo y puedes circular tranquilamente nuevamente. me gusta esto, ¿sabes? Quiero hablar de la filosofía del riesgo. ¿Cómo evitar el exceso de confianza tras equiparse mejor? Esa es buena pregunta. ¿Mm? Pues yo creo que la única forma es concienciación e información. Tienes que ser consciente, primero, de que tu cuerpo es el chasis de tu moto. No, no vas entre cuatro paredes, no vas entre cuatro chapas, no vas en el interior de ningún vehículo que te salve. Es tu cuerpo. Y que tú le pongas un equipamiento adecuado, aunque lleves airbag y casco, sigues teniendo determinados riesgos en los que puedes fallecer. Ya decíamos antes que a 25 kilómetros por hora un impacto es muerte casi segura si impactas con la cabeza contra un poste Mm. y llevando el mejor casco del mundo. O sea, al final tienes que concienciarte de que tu equipamiento es necesario para evitar todo lo que son lesiones, pero hay algunas lesiones que a lo mejor no puedes evitar. Entonces, al final, el que se queda al suelo eres tú. Y el suelo, como dice un compañero de la escuela, está muy duro. Pero está duro en verano Y y en invierno, ¿te has dado cuenta? sí, sí, no Y, cambia. y está lleno de Incluso a mierda lo en mejor en verano invierno, y está igual lleno en de, invierno está más duro todavía. y está lleno de mierda en verano y en invierno. Arena, piedras, grasa, aceite. Así es, así es. Y es que es concienciación y luego formación. La formación es básica, es muy importantísima. Por eso nosotros creemos tanto en nuestro proyecto desde, pues bueno, empezamos a andar, la escuela empezó a funcionar a partir del año 2006 aproximadamente y desde entonces hemos estado formando a millones, o sea, bueno, millones ya no, sería un poco abusivo, pero sí que hemos montado a miles de usuarios, tanto a través de en cursos promocionados por las administraciones públicas, como cursos privados, como cursos a clubs, a marcas. O
sea, ¿Dónde hacéis cada, los cursos, por ejemplo? En Madrid. ¿Dónde realizas el sí, curso? nuestra sede básicamente que tenemos un concierto establecido con el circuito de Ilunion en Brunete. Es un Ujú, circuito de formación en conducción que tenemos ahí un poquito la sede básicamente en Madrid, donde realizamos la mayoría de los cursos en ujú. ámbito así, en zona cerrada, de plataforma y demás. Y luego también, aparte, nos movemos a toda España. O sea, en nuestros Y cursos tenemos, me interesa, dime, ¿hacia qué motos vais dirigidos? a todas. O sea, el usuario de motociclistas, de motos, nos da igual sea scooter, sea motos grandes, motos pequeñas, tipo trail, damos cursos de trail también. Todo ese nivel ¿De de custom? usuarios llegamos. Custom también, bueno, custom vienen muchos y de hecho son motos bueno, son motos que tienen sus especificaciones y es que tienen que aprender también a circular con esas motos, porque al final son Yo motos que tengo, son muy yo, bajas. yo tengo una Harley, una pesada unos 300 kilos. No, Eso no tiene plástico, nada, no hay nada de plástico. Mis gafas, nos sí. han venido, ¿no? Motos con Harley han venido muchísimo. O sea, de hecho, hemos tenido bastantes alumnos que vienen con sus Harley, con cualquier modelo de moto. O sea, es que al final no escatimamos bueno, no escatimamos, no es que no dejamos de lado a nadie. No Cualquier discriminéis a usuario nos nadie. Me puede gusta. contactar y puede tener cualquier tipo de curso, sea personal, porque tenemos un programa Rider Coach, Ujú, que ese programa es un instructor para esa persona a nivel como un entrenador personal, de un ujú, curso de 8 horas diarios, y ese curso es muy personal. Luego tenemos, pues eso, una amplia gama. O sea, tenemos cursos en carretera, cursos en circuito cerrado, ujú. pues cualquier tipo de Mira, usuario puede contactar con nosotros y nosotros nos amoldamos a él mira, Rubén, y lo que necesite. para finalizar, cuéntame la rutina tuya 60 segundos antes de arrancar la moto. Pues mira, lo primero las gomas, nuestros neumáticos. Muy Ujú, importante. Echar un vistazo rápido y ver si hay grietas, si hay clavos, si hay cualquier tipo de deformación. La presión es básico. Lo segundo, el aceite. ¿Cómo está la cadena? ¿Cómo está? Si está engrasada, si está seca, ver los eslabones, si tenemos alguno gripado. Lo tercero, el aceite de nuestra moto. Ver cómo están los niveles. Eso es ujú, básico. Y luego tenemos que encenderla. Hay que arrancarla, hay que ver luces, hay que ver cómo escuchar el motor un poquito, si vemos alguna cosa rara, si no, si le cuesta arrancar por el tema de la batería, ujú. ver todo el tema del estado de las luces. Y básicamente es un poquito, eso lo puedes hacer en 5 o 10 minutos. Eso No es te de la cuesta moto. más. Eso es la moto. ¿Y tú? Y yo, pues mira, sí que es verdad que te preparas más en los viajes. En el día a día es como que arranco la moto, le echo el vistazo rápido, que sí, eso sí que es una rutina que hago siempre, y a partir de ahí salimos equipados, porque yo ya desde hace tiempo que tuve un accidente, Equipados. eh, equipado completo ¿Cómo te y para equipas? A adelante. ver, eh, Pues, dime, empieza. dime. Eh, Pues tenemos botas. Yo en ámbito urbano voy totalmente equipado, porque hoy en día tenemos la facilidad y la suerte de que hay tanto equipamiento y además ya está, conforme a la normativa nueva, está, tenemos un poquito más la tranquilidad de que está totalmente certificado y homologado en ujú. nuestras motos. Solo es comprar el equipamiento adecuado para el uso que tú le vas a dar y que eso sí que podríamos tener otro programa solo para esto. Botas, pantalón corto o largo. El pantalón siempre largo y de Siempre. moto. Que hay vaqueros, que hay tipo cargo, que hay de todo. Tienes de todo. Guantes, tu cazadora, Que tengan ahora hay Kevlar, sudaderas. que tengan Kevlar, protección El rodillas, caderas. pantalón ya depende del nivel que tú desees. Ámbito urbano siempre va a ser una A, un tipo A, el pantalón o chaqueta o doble A puedes tener. Hablar de chaqueta, chaqueta manga larga siempre. Chaqueta manga larga siempre. Que las hay para verano, para invierno, entre tiempo tienes un montonazo de chaquetas. Ahora hay sudaderas, unos modelos nuevos que están trabajando mucho las marcas, que están muy bien, porque nosotros los miramos y hacemos seguimiento de muchas de esas nuevas prendas y las vemos que están bastante bien para los usuarios, sobre todo de ámbito urbano, que vienen muy bien y son súper cómodas. Y luego el casco y el chaleco airbag. Yo el chaleco airbag lo uso en la ciudad todos los días. Y guantes. Y mis guantes.
¿Y el casco cerrado? Casco, desde la escuela siempre recomendamos el casco integral. Abatible, ya sabemos que hay doble homologación y que hay que tener cuidado con eso, Sí, porque hay gente que ha adquirido cascos que son modulares ujú. y piensan que pueden circular con ellos abiertos y no, hay que mirar bien la etiqueta y saber que con ese casco se puede circular abierto, porque si no te pueden sancionar y la sanción son 200 euritos. Sí, y yo siempre llevo cerrado, incluso en el garaje. Y recuerdo una vez que fuimos a los pueblos negros de Guadalajara, la inmensa cantidad de mosquitos, Bonita zona esa. pues tú no veas la de mosquitos que teníamos en las viseras. Tremenda. Pues como Sí. para ir con uno abierto. No, oye, la gente dice, no, joder, es que el abierto mejor. Digo, joder, no sé, chicos, lo de los mosquitos y sobre todo, cuando te da un moscón de esos gordos en el casco, que es como una pedrada, digo, joder, A ver, y sobre todo, de lo que estás diciendo, interfiere en tu conducción, evidentemente, porque te encuentras con un montón de mosquitos y al final te están molestando, pero es que en caso de caída, la parte inferior de tu mandíbula la vas a perder. O sea que por son eso, cosas que hay que tener un poquito presentes. Nunca crees que te va a pasar, ese es el exceso de confianza o de comportamiento que tenemos el ser humano. Nunca creemos que nos va a pasar algo hasta que nos pasa. Rubén, ¿dónde encontraros? ¿Cómo encontraros? Pues fácil, en nuestra web, Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas, y si no, en redes sociales. Tenemos página en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí nos pueden encontrar Aquí pondremos directamente. la dirección. Lo dicho, Rubén, pues oye, muchísimas gracias y oye, a los compañeros que andan en moto, una cosa es tener carnet de moto y otra cosa es aprender a andar en moto. La escuela Correcto. da muy buenos consejos. La formación es básica, pero ya por egoísmo propio. Por egoísmo propio tenemos que saber ir encima de una moto para poder disfrutarla y luego volver a casa el día que salgamos de una ruta. Y volver enteros, que lo cuenta. Así es. Muchas gracias, Rubén. Nada, gracias a ti, Alonso. Un placer. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.